Cuando Catalina Mendoza huyó del altar dejando a su prometido aristócrata con la palabra en la boca, nadie imaginó que 3 meses después regresaría del brazo de un hombre al que todos despreciaban, un enano de manos callosas y mirada desafiante que guardaba un secreto capaz de cambiar su destino, para siempre. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. La capilla de San Jerónimo resplandecía aquella mañana de abril de 1847 con sus vitrales iluminados por el sol primaveral. Las bancas de roble estaban repletas de la aristocracia más selecta de la provincia, terratenientes de apellidos añejos, damas enjolladas que murmuraban tras sus abanicos de encaje, caballeros de levita impecable que fumaban discretamente en el atrio. Todo estaba dispuesto para la boda del año, aquella que uniría a Catalina Mendoza y Álvarez, hija única del magistrado don Rodrigo Mendoza, con el conde Sebastián de Villamar, heredero de una fortuna inmensa y poseedor de tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Catalina aguardaba en la sacristía, envuelta en metros de satén blanco bordado con perlas traídas desde las costas del Pacífico. Su madre, doña Inés, ajustaba nerviosamente el velo de tul mientras repetía por 10ª vez las instrucciones sobre cómo comportarse como condesa. Recuerda mantener la compostura, hija. Los Villamar son una familia de estirpe impecable. Tu padre ha trabajado años para conseguir esta alianza. Catalina asentía mecánicamente, pero sus ojos verdes miraban hacia la pequeña ventana de la sacristía como si buscaran una escapatoria invisible. Tenía 23 años, una educación refinada en el mejor internado de la capital, y un corazón que latía descompasado ante la perspectiva de encadenarse a un hombre que apenas conocía y que la trataba como una adquisición más de su patrimonio. El órgano comenzó a tocar la marcha nupcial. Don Rodrigo, con su bigote entrecano perfectamente encerado y su traje de gala, extendió el brazo a su hija. «Es tu momento, Catalina, hoy te conviertes en condesa». Ella tomó su brazo, sintiendo como sus piernas temblaban bajo las enaguas almidonadas. Caminaron hacia el altar donde el conde Sebastián aguardaba, alto y apuesto, con una sonrisa de satisfacción que no alcanzaba sus ojos fríos. El sacerdote abrió el misal. Las palabras latinas comenzaron a flotar en el aire cargado de incienso. Catalina sentía que el corsé le impedía respirar, que las paredes de la capilla se cerraban sobre ella como las de una tumba ornamentada. Cuando el padre Gregorio preguntó si aceptaba por esposo al conde Sebastián de Villamar, un silencio expectante llenó el recinto, y entonces, en lugar de pronunciar el sí que todos esperaban, Catalina dijo con voz clara y firme: «No puedo». El murmullo de sorpresa recorrió las bancas como una ráfaga de viento helado. Doña Inés ahogó un grito. Don Rodrigo se puso rígido, su rostro enrojeciendo de furia contenida. El conde Sebastián la miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. «¿Cómo dices?». Su voz resonó entre las columnas de piedra. Catalina se volvió hacia él, y por primera vez en meses sintió que recuperaba algo de sí misma. «Digo que no puedo casarme con usted, conde, lo siento». Antes de que nadie pudiera reaccionar, se levantó el vestido de novia, bajó corriendo por el pasillo central mientras los invitados se ponían de pie entre exclamaciones de asombro y atravesó las puertas de la capilla hacia la luz cegadora del mediodía. Corrió sin rumbo fijo por las calles empedradas del pueblo, ignorando los gritos de su padre que resonaban a sus espaldas, el escándalo de las damas que se asomaban a las ventanas, los ojos atónitos de los campesinos que la veían pasar como una aparición fantasmal con su vestido blanco, ondeando al viento. No se detuvo hasta llegar al puente de piedra que cruzaba el río Esmeralda, donde finalmente se dejó caer sobre el pretil, jadeando, con lágrimas de liberación y terror mezclándose en sus mejillas. ¿Qué había hecho? Había destruido su reputación, deshonrado a su familia, convertido su nombre en el chisme de toda la provincia. Pero mientras miraba el agua cristalina que corría bajo el puente, sintió algo que no había experimentado en años: libertad. Un carreto tirado por un caballo percherón se detuvo a su lado. Catalina levantó la vista y vio a un hombre que la observaba desde el asiento del conductor. Era un hombre de baja estatura,
un enano cuyo cuerpo robusto y proporcionado contrastaba con su altura que apenas superaba el metro. Vestía ropas sencillas de trabajo, camisa de lino remangada hasta los codos, pantalones de paño sujetos con tirantes, botas de cuero gastadas por el uso. Pero lo que más impresionó a Catalina fueron sus ojos, negros, profundos, llenos de una inteligencia penetrante y una bondad que parecía iluminar su rostro curtido por el sol. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó con voz grave y pausada. Catalina se sorprendió de que no hubiera burla ni lástima en su tono, solo genuina preocupación. ¿Llora? No lo sé, respondió con sinceridad. El hombre asintió, como si esa respuesta fuera perfectamente razonable. ¿Necesita ir a algún lugar? ¿Puedo llevarla? Catalina miró hacia atrás, hacia el pueblo donde seguramente su padre organizaba una partida de búsqueda, y luego miró al extraño que le ofrecía ayuda sin hacer preguntas. Lejos, dijo finalmente, necesito ir lejos de aquí. El hombre la ayudó a subir al carreto con una galantería natural que habría avergonzado a muchos caballeros. Me llamo Tomás Salazar, se presentó mientras azuzaba al caballo. Trabajo en las tierras de los Salazar, al norte del valle. Catalina no preguntó más. Durante las siguientes 2 horas viajaron en silencio por caminos rurales, alejándose cada vez más de San Jerónimo. El paisaje cambió de calles empedradas a senderos de tierra, de casas señoriales a humildes cabañas de adobe. Catalina observaba a Tomás con curiosidad creciente. Sus manos, aunque pequeñas, manejaban las riendas con destreza. Su perfil mostraba una nariz recta, una mandíbula firme, y una expresión de concentración serena. No parecía en absoluto intimidado por su presencia, ni impresionado por su vestido de novia, ni curioso por las circunstancias que la habían llevado hasta ese puente. Cuando el sol comenzó a descender, Tomás detuvo el carreto frente a una cabaña modesta, rodeada de campos de trigo que se mecían como un mar dorado. Puede quedarse aquí esta noche, ofreció. Nadie la molestará. Mañana, si quiere, hablamos de qué hacer después. Catalina descendió del carreto, sintiendo por primera vez el peso del día sobre sus hombros. Estaba exhausta, confundida, asustada por el futuro incierto que había elegido. Pero cuando entró en la cabaña y vio la limpieza impecable, los muebles sencillos pero bien cuidados, la chimenea donde ardía un fuego acogedor, sintió algo inesperado: paz. Tomás le preparó una cena simple de pan, queso y vino, y luego se retiró discretamente a un cuarto contiguo, dejándola sola con sus pensamientos. Catalina se quitó el pesado vestido de novia, se envolvió en una manta de lana, y se sentó frente al fuego. Por primera vez en su vida, no tenía idea de qué vendría después, y extrañamente, eso no le parecía tan terrible como debería. Los primeros rayos del amanecer se filtraron por la ventana de la cabaña, despertando a Catalina de un sueño profundo que no había experimentado en meses. Se incorporó lentamente, desorientada por un momento, hasta que los acontecimientos del día anterior regresaron a su memoria como una avalancha. El vestido de novia yacía abandonado en un rincón, arrugado y manchado de polvo del camino, testimonio silencioso de su huida. Se envolvió en la manta y salió al pequeño patio, donde encontró a Tomás alimentando a las gallinas con movimientos metódicos y precisos. Al verla, él asintió a modo de saludo. Buenos días, señorita Catalina. Hay agua caliente para lavarse y pan fresco en la mesa. Ella lo observó con nueva curiosidad. ¿Cómo sabía su nombre? Debía haberlo escuchado en el pueblo durante el escándalo. Gracias, señor Salazar, respondió, sintiéndose extrañamente formal. Por favor, llámeme Tomás. Aquí no hay títulos ni ceremonias. Durante el desayuno, Catalina finalmente hizo la pregunta que la había mantenido despierta parte de la noche. ¿Por qué me ayuda? No me conoce, no sabe quién soy ni qué he hecho. Tomás bebió su café lentamente antes de responder, sus ojos oscuros fijos en los suyos con una intensidad tranquila. La vi en ese puente, y vi a alguien que acababa de tomar la decisión más valiente o más imprudente de su vida. Tal vez ambas. En mi experiencia, las personas que huyen del altar tienen buenas razones para hacerlo. Se encogió de hombros. Además, he vivido suficiente rechazo y burla como para reconocer cuando alguien necesita un refugio, aunque sea temporal.
Sus palabras eran simples, sin autocompasión, pero Catalina detectó en ellas un mundo de experiencias dolorosas. ¿La gente se burla de usted?, preguntó, y de inmediato se arrepintió de su franqueza. Tomás sonrió sin amargura. Siempre lo han hecho. Soy un enano en un mundo construido para personas de estatura normal, pero he aprendido que el tamaño del cuerpo no determina el tamaño del espíritu. Los días se convirtieron en semanas. Catalina, sin otro lugar a donde ir y temiendo enfrentar la ira de su padre, se quedó en la cabaña. Al principio intentó mantenerse oculta, pero pronto descubrió que Tomás vivía en una parte del valle tan remota que pocos visitantes llegaban hasta allí. Él trabajaba de sol a sol en los campos, y ella, acostumbrada a la vida ociosa de la aristocracia, se sorprendió al sentir el deseo de ayudar. Comenzó con tareas simples: preparar las comidas, limpiar la casa, cuidar el pequeño huerto de vegetales. Tomás nunca le pidió que trabajara, pero tampoco rechazó su ayuda. Con el tiempo, desarrollaron una rutina cómoda, casi doméstica. Por las noches, después de la cena, se sentaban junto a la chimenea y conversaban. Catalina descubrió que Tomás era un hombre extraordinariamente culto. Había aprendido a leer en secreto, devorando cada libro que caía en sus manos. Conocía de agricultura, de historia, de filosofía. Tenía opiniones formadas sobre política y sociedad, expresadas con una elocuencia que habría impresionado en cualquier salón aristocrático. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el huerto, Catalina se atrevió a preguntar sobre su familia. Tomás se enderezó, apoyándose en su azada, y miró hacia el horizonte donde las montañas dibujaban su perfil irregular contra el cielo. Trabajo para los Salazar, una de las familias más ricas de la región, comenzó. Don Esteban Salazar es dueño de miles de hectáreas, rebaños incontables, molinos, bodegas, pero es un hombre sin herederos directos. Su único hijo murió hace años, y su esposa no pudo darle más descendencia. Hizo una pausa, como si midiera cuidadosamente sus siguientes palabras. Don Esteban es también mi padre. El silencio que siguió fue denso como la niebla. Catalina lo miró fijamente, procesando la revelación. ¿Su padre? Pero entonces usted es un bastardo, completó Tomás con voz neutra, el hijo ilegítimo de don Esteban y una campesina que murió al darme a luz. Él nunca me ha reconocido públicamente, pero tampoco me ha echado de sus tierras. Me permite trabajar aquí, vivir en esta cabaña. Es su forma de cumplir con su responsabilidad sin comprometer su reputación. Catalina sintió una oleada de indignación por él. Eso es injusto. Usted es su hijo. Tiene derechos. Tomás sonrió con ironía. ¿Derechos? Los hijos bastardos no tienen derechos, señorita Catalina, especialmente cuando además son enanos. La ley y la sociedad son muy claras al respecto. Don Esteban me da más de lo que muchos en mi posición reciben. Debería estar agradecido, pero había una nota de amargura en su voz que contradecía sus palabras. Esa noche, Catalina no pudo dormir. Pensaba en Tomás, en su dignidad silenciosa, en cómo había construido una vida significativa a pesar de todas las cartas en su contra. Pensaba en sí misma, en cómo había huido de un matrimonio de conveniencia solo para descubrir que había más valentía en aceptar lo que uno es que en pretender ser lo que la sociedad exige. Y por primera vez, sintió algo más que gratitud hacia el hombre que la había rescatado. Sintió admiración, respeto, y el inicio de algo más profundo que no se atrevía aún a nombrar. Una mañana, mientras Catalina lavaba ropa en el río cercano, escuchó voces de hombres acercándose. Se ocultó instintivamente detrás de un grupo de arbustos y vio pasar a 4 jinetes con la librea de los Mendoza. Su padre había enviado una partida de búsqueda. Escuchó fragmentos de su conversación. Debe estar muerta ya. Deshonra imperdonable. El conde ha jurado venganza. El miedo la paralizó. Esperó hasta que los jinetes se alejaron y luego corrió de vuelta a la cabaña. Tomás la encontró pálida y temblorosa. Mi padre me busca, dijo entre jadeos. Y el conde también. No puedo quedarme aquí. Los pondré en peligro a usted y Alto. Se detuvo, dándose cuenta de que iba a decir a nosotros, como si ya fueran una unidad. Tomás la tomó suavemente de los hombros. Escúcheme, Catalina, hay una forma de protegerla,
pero requiere una decisión drástica de su parte. Ella lo miró a los ojos, esos ojos que habían visto tanto desprecio y habían mantenido su bondad intacta. ¿Qué decisión? Tomás respiró profundo. Cásese conmigo. Una mujer casada está bajo la protección de su esposo, no de su padre. Don Rodrigo no podría obligarla a volver, y el conde no tendría ningún derecho sobre usted. Catalina sintió que el mundo se detenía. ¿Casarme con usted?, repitió, no con horror, sino con asombro. ¿Por qué haría algo así? Apenas me conoce, y yo soy una fugitiva, un escándalo andante. Tomás sonrió con tristeza. Precisamente por eso, ambos somos parias a nuestra manera. Usted huyó de una jaula dorada, yo nací en una de hierro. Juntos, tal vez podamos construir algo diferente. Sus palabras resonaron en el corazón de Catalina con una verdad inesperada. Esa noche, bajo las estrellas que brillaban sobre el valle silencioso, Catalina tomó la segunda decisión más importante de su vida. Acepto, le dijo a Tomás, me casaré con usted. No fue una propuesta romántica con flores y palabras dulces. Fue un acuerdo entre dos personas que habían encontrado en el otro algo que el mundo les había negado, la posibilidad de ser ellos mismos. A la mañana siguiente, viajaron al pueblo vecino de Santa Rosa, donde nadie los conocía. Un sacerdote rural, acostumbrado a matrimonios sencillos de campesinos, los casó en una ceremonia que duró 10 minutos. No hubo vestido blanco ni invitados, solo 2 testigos reclutados de la cantina cercana. Cuando el sacerdote declaró a Tomás y Catalina marido y mujer, ella sintió una extraña mezcla de alivio y aprensión. Habían cruzado un umbral del que no había retorno. La noticia del matrimonio de Catalina Mendoza con Tomás Salazar se extendió por la región como un incendio en época de sequía. Cuando finalmente reunió el valor para enviar una carta a su padre, informándole de su nuevo estado civil, la respuesta fue un silencio atronador. Don Rodrigo, el magistrado más respetado de la provincia, no reconocería jamás semejante unión. Pero fue en el mercado de San Jerónimo, cuando Catalina acompañó a Tomás por primera vez a vender los productos de su huerto, donde enfrentaron la magnitud del escándalo que habían causado. Las mujeres que antes la saludaban con reverencias, ahora le daban la espalda deliberadamente. Los hombres murmuraban entre risas apenas disimuladas. Los niños señalaban a Tomás con dedos acusadores, repitiendo las crueldades que habían escuchado de sus padres. Mira, ahí va la loca que dejó a un conde por un enano, decía una vendedora de telas a su comadre. Debe estar demente, o embarazada del enano, que es lo mismo. Catalina sintió que la furia le subía por la garganta, pero Tomás simplemente apretó su mano con suavidad. No les dé el placer de ver que le afecta, murmuró. He vivido con esto toda mi vida. Se cansarán eventualmente, pero no se cansaron. Durante las siguientes semanas, cada aparición pública se convertía en un espectáculo humillante. La alta sociedad de San Jerónimo había encontrado en el matrimonio de Catalina el chisme perfecto, la caída de una aristócrata que había preferido a un enano campesino antes que a un conde. Las damas organizaban tertulias donde se diseccionaba cada aspecto de su decisión con una crueldad refinada que solo la educación aristocrática podía producir. Doña Mercedes de Alcántara, antigua amiga de doña Inés, declaró públicamente que Catalina debía estar poseída por demonios. No hay otra explicación racional para semejante degradación, afirmaba mientras sorbía su chocolate en la sala de estar de la señora Estrada. Prefirió a un monstruo antes que a un hombre de bien. El conde Sebastián de Villamar, por su parte, había transformado su humillación en una campaña de venganza social. Utilizó su influencia para asegurarse de que ningún comerciante respetable hiciera negocios con Tomás. Los dueños de las tiendas donde él había vendido sus productos durante años, de repente, encontraban excusas para rechazar su mercancía. Lo siento, Tomás, pero el conde es un buen cliente. No puedo permitirme perderlo por comprar tus zanahorias, le decía el tendero don Felipe con evidente incomodidad. Las puertas se cerraban una tras otra. Incluso la iglesia, que teóricamente debía ser refugio para todos, se volvió hostil. El padre Anselmo, nuevo párroco de San Jerónimo y ambicioso escalador social,
se negó a dar la bendición al matrimonio cuando Tomás y Catalina se presentaron para solicitarla. Este matrimonio es una burla a los sacramentos, declaró con voz nasal. Una mujer de su posición, señorita Mendoza, degradarse de tal manera, es un pecado contra el orden natural que Dios ha establecido. Pero si las burlas en público eran dolorosas, las que ocurrían en privado eran peores. Una tarde, mientras Catalina caminaba por el sendero que llevaba a la cabaña, un grupo de jóvenes aristócratas a caballo la interceptó. Eran amigos del conde, muchachos de familias adineradas que habían crecido con un sentido de superioridad tan inflado como sus cuentas bancarias. Vaya, vaya, si es la condesa del Enano, se burló Rodrigo Santillán, un muchacho de 22 años con más vanidad que inteligencia. Díganos, señora Salazar, ¿cómo es la vida matrimonial con un hombre que necesita una escalera para besarla? Los demás estallaron en carcajadas. Catalina intentó pasar, pero ellos bloquearon su camino. ¿O acaso no la besa en absoluto? Continuó otro, Patricio Mendizábal. Tal vez por eso se ve tan frustrada. Debe ser difícil satisfacer a una mujer cuando uno tiene el tamaño de un niño de 8 años. Las risas se volvieron más obscenas. Catalina sintió lágrimas de rabia y humillación quemándole los ojos, pero se negó a derramarlas frente a esos cretinos. Apártense, ordenó con voz temblorosa. Mi esposo es más hombre que todos ustedes juntos. Los jóvenes se miraron entre sí, sorprendidos por su defensa. ¿Su esposo? Rodrigo escupió la palabra con desprecio. Ese no es un esposo, señora, es una mascota, un fenómeno de circo. ¿Qué esperaba? Que la gente los tratara como una pareja normal. Usted eligió la degradación. Ahora viva con las consecuencias. Finalmente la dejaron pasar, pero sus palabras la persiguieron todo el camino a casa. Cuando llegó a la cabaña, encontró a Tomás trabajando en un mueble que estaba construyendo, sus manos hábiles dando forma a la madera con herramientas que había adaptado a su tamaño. Al verla, su expresión se ensombreció. ¿Qué pasó? Catalina intentó sonreír, pero la fachada se desmoronó. Nada, solo, la gente siendo cruel. Se dejó caer en una silla, sintiéndose repentinamente exhausta. Tomás, ¿hicimos lo correcto? Tal vez debí haber seguido huyendo sola. No merecía ser arrastrado a este infierno. Él dejó sus herramientas y se acercó. Catalina, mírame. Esperó hasta que ella levantó la vista. He vivido toda mi vida siendo el blanco de burlas y desprecios. No me duele por mí, me duele porque ahora usted también lo sufre. Esa noche, mientras yacían en sus lechos separados, en la oscuridad de la cabaña, Tomás habló desde su rincón. Hay algo que debo contarle, algo que podría cambiar nuestra situación. Catalina se incorporó sobre un codo. ¿Qué es? Él suspiró profundamente. Don Esteban Salazar está muriendo. Lo supe hace unos días por uno de los capataces. Cáncer en el estómago. Los médicos le dan solo unos meses de vida. Hubo una pausa larga, y no tiene herederos legítimos. Su único hijo murió hace 15 años, y nunca se volvió a casar después de la muerte de su esposa. Catalina comenzó a comprender las implicaciones. ¿Qué significa eso para usted? Tomás se sentó en su catre, una sombra entre las sombras. Hace 2 semanas, don Esteban me mandó llamar a la hacienda principal. Fue la primera vez en mi vida que entré por la puerta principal. Me hizo pasar a su estudio, me ofreció un brandy como si fuera un igual, y me dijo algo que nunca pensé que escucharía de sus labios. La voz se le quebró ligeramente. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que había observado mi trabajo, mi integridad, mi forma de enfrentar la adversidad, y que había decidido reconocerme legalmente como su hijo y nombrarme su heredero universal. El silencio que siguió fue absoluto. Catalina sintió que el mundo se reconfiguraba a su alrededor. ¿Heredero? ¿De toda la fortuna Salazar? Tomás asintió en la oscuridad. De todo, las tierras, el ganado, los molinos, las bodegas, una de las fortunas más grandes de la región. Pero hay condiciones. Por supuesto que las había, siempre había condiciones. Don Esteban quiere asegurarse de que su apellido continúe con honor. Quiere que demuestre que soy digno, no solo por mi trabajo, sino por mi carácter. Por eso no ha hecho pública la decisión todavía. Quiere observarme, ver cómo manejo la adversidad,
cómo trato a la gente, cómo se detuvo, cómo trato a mi esposa. Catalina comprendió entonces la magnitud de lo que Tomás había arriesgado al casarse con ella. Si su padre lo desaprobaba, podría desheredarlo tan fácilmente como había decidido reconocerlo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó. Porque no quería que pensara que me había casado con usted por su apellido o sus conexiones. Aunque ahora esas conexiones trabajan en nuestra contra. Río sin humor. Irónico, ¿no? Me caso con una aristócrata fugitiva y pongo en riesgo mi herencia. 3 semanas después de esa conversación, llegó la convocatoria que Tomás había estado esperando y temiendo. Un mensajero con la librea de los Salazar apareció en la cabaña al amanecer, entregando una carta sellada con el escudo familiar, un león rampante sobre un campo de oro. La misiva era breve y formal. Don Esteban Salazar requería la presencia de Tomás en la hacienda principal esa misma tarde a las 5 en punto. No mencionaba a Catalina, pero la omisión era elocuente. Mientras Tomás se preparaba, poniéndose su único traje decente, una prenda de paño negro que había mandado a hacer años atrás para ocasiones especiales que nunca llegaban, Catalina observaba con una mezcla de esperanza y aprensión. ¿Crees que haya cambiado de opinión?, preguntó. ¿Sobre la herencia? ¿Sobre reconocerte? Tomás se ajustó la corbata frente al pequeño espejo agrietado. Con mi padre, uno nunca sabe. Es un hombre de principios rígidos, pero también es pragmático. No tiene más opciones que yo. La hacienda Salazar era una construcción imponente que se alzaba como un pequeño palacio en medio de miles de hectáreas de tierras fértiles. La casa principal tenía 2 pisos, con amplios balcones de hierro forjado, techos de teja roja y una fachada blanca que resplandecía bajo el sol de la tarde. Los jardines estaban meticulosamente cuidados, con fuentes de mármol y rosales importados que perfumaban el aire. Tomás había pasado frente a esa casa cientos de veces en su vida, siempre por el camino de servicio, siempre recordando que era el hijo que no podía entrar. Hoy, sin embargo, el mayordomo lo recibió en la entrada principal con una reverencia incómoda. Don Esteban lo espera en su estudio, señor Salazar. La palabra señor sonaba extraña aplicada a él. Atravesó pasillos decorados con pinturas de antepasados Salazar que lo miraban desde sus marcos dorados con expresiones severas. Ninguno de ellos era enano, ninguno había trabajado con sus manos. Todos eran el tipo de hombres que la sociedad consideraba dignos de heredar fortunas. Don Esteban Salazar estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, rodeado de estanterías llenas de libros encuadernados en cuero. A sus 70 años, seguía siendo un hombre imponente, aunque la enfermedad había consumido su cuerpo. Su rostro, alguna vez rubicundo y vital, ahora mostraba la palidez erosa de quien lucha contra un enemigo interior. Pero sus ojos, del mismo negro intenso que los de Tomás, conservaban su agudeza. Siéntate, ordenó sin preámbulos, señalando una silla frente al escritorio. Tomás obedeció, sus pies apenas tocando el suelo desde el asiento diseñado para personas de estatura normal. Don Esteban lo observó en silencio durante un momento que pareció eterno. Me he enterado de tu matrimonio, dijo finalmente. Su voz era grave, cargada de una emoción que Tomás no supo descifrar. Con la hija de don Rodrigo Mendoza, nada menos, la muchacha que dejó plantado al conde de Villamar en el altar. Tomás mantuvo la mirada firme. Sí, señor, me casé con Catalina Mendoza hace 6 semanas. Don Esteban entrelazó sus dedos nudosos sobre el escritorio. ¿Sabes lo que la gente dice? Que te aprovechaste de una muchacha confundida y vulnerable, que la atrapaste en un momento de debilidad, que un enano ambicioso vio la oportunidad de elevarse socialmente y la tomó sin escrúpulos. Cada palabra era como un latigazo. Tomás sintió la antigua vergüenza trepar por su columna, pero la empujó hacia abajo con la fuerza de la voluntad. La gente dirá lo que quiera decir, señor. Siempre lo ha hecho, pero la verdad es que Catalina necesitaba protección y yo se la ofrecí. Nuestro matrimonio puede haber comenzado como un acuerdo práctico, pero hay respeto mutuo, y eso es más de lo que muchos matrimonios aristocráticos pueden afirmar. Don Esteban golpeó el escritorio con su puño, sobresaltando a Tomás. Respeto,
¿Crees que el respeto importa cuando toda la provincia se burla de ti? Cuando el conde de Villamar ha jurado arruinar tu nombre y el de cualquiera asociado contigo, se levantó con esfuerzo, apoyándose en el escritorio. Yo estaba dispuesto a reconocerte, Tomás, a darte mi apellido, mi fortuna, mi legado, pero no puedo nombrar heredero a un hombre que se ha convertido en el hazmerreír de la sociedad. Las palabras cayeron como una sentencia de muerte. Tomás sintió que algo se rompía dentro de él, no por la pérdida de la fortuna, sino por la confirmación de que incluso su propio padre, al final, no podía ver más allá de las apariencias. Entiendo, dijo con voz controlada, poniéndose de pie. Entonces no tenemos nada más que discutir. Se volvió hacia la puerta. Espera, la voz de don Esteban lo detuvo. Tomás se giró y vio algo inesperado en el rostro de su padre, una sonrisa. Te dije lo que la gente dice, hijo, no te dije lo que yo pienso. Se acercó lentamente, cada paso un esfuerzo visible. Yo pienso que hiciste exactamente lo que un hombre de honor haría. Protegiste a alguien más débil, sin esperar recompensa. Yo pienso que enfrentaste el escarnio público con dignidad. Y yo pienso que cualquier hombre que pueda ganar el respeto de una mujer como Catalina Mendoza, que lo eligió a él por sobre un conde, debe tener cualidades que la sociedad es demasiado ciega para ver. Tomás sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarlo. Entonces, don Esteban extendió una mano temblorosa y, por primera vez en la vida de Tomás, tocó el hombro de su hijo. Entonces confirmo mi decisión. Serás reconocido legalmente como Tomás Salazar y Mendoza, mi hijo y heredero universal. Los documentos ya están preparados. Mi abogado, don Cristóbal Fuentes, los tiene en su poder con instrucciones de hacerlos públicos inmediatamente después de mi muerte. Abrió un cajón del escritorio y sacó un sobre sellado. Pero quiero darte esto ahora. Es una copia del testamento y una carta de reconocimiento de paternidad, firmada y notariada. Guárdala bien. Hay personas que intentarán disputar tu herencia cuando yo muera. Tomás tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no esperar? Don Esteban regresó a su silla, exhausto por el breve esfuerzo. Porque me estoy muriendo, hijo, y porque he aprendido, demasiado tarde en mi vida, que el valor de un hombre no se mide por su estatura o su conformidad con las expectativas sociales, sino por su carácter. Tú has demostrado tener más carácter en tus 30 años que la mayoría de los aristócratas que conozco en toda una vida. Cuando Tomás salió de la hacienda, una hora después, llevaba no solo el sobre con los documentos que cambiarían su vida, sino también un peso nuevo sobre sus hombros. Don Esteban le había confiado información adicional. Había razones para creer que el conde de Villamar estaba conspirando activamente para destruirlo, no solo socialmente, sino económicamente. El conde había comenzado a comprar las deudas de pequeños agricultores que trabajaban tierras arrendadas a los Salazar, con la intención de forzar su ruina y luego reclamar esas propiedades. Era un movimiento calculado para debilitar el imperio Salazar antes de que Tomás pudiera heredarlo. El conde es inteligente, había advertido don Esteban. Sabe que si logra empobrecerme antes de mi muerte, tu herencia valdrá mucho menos, y está usando su influencia para bloquear cada movimiento comercial que intento hacer. Necesito que estés preparado, Tomás. La batalla que enfrentarás no será solo contra las habladurías, sino contra un enemigo poderoso que tiene recursos y contactos. Esa noche, Tomás le contó todo a Catalina. Se sentaron en la pequeña mesa de la cabaña, el sobresellado entre ellos como una promesa y una amenaza. Catalina leyó los documentos con ojos cada vez más abiertos. Esto es extraordinario, murmuró. Cuando esto se haga público, serás uno de los hombres más ricos de la región. Levantó la vista. Y yo seré tu esposa. La gente que nos ha despreciado tendrá que tragarse sus palabras. Pero no había triunfo en su voz, solo preocupación. El conde no lo aceptará. Es un hombre orgulloso y vengativo. Cuando se entere, Tomás asintió sombríamente. Lo sé, por eso debemos ser cuidadosos. Don Esteban me advirtió que mantenga esto en secreto hasta su muerte. Si el conde descubre mis planes de herencia prematuramente, podría actuar más agresivamente. Incluso podría. Se detuvo, pero ambos completaron mentalmente la frase,
incluso podría recurrir a la violencia. Los días siguientes fueron tensos. Tomás continuó con su rutina normal, trabajando en los campos, vendiendo lo poco que los comerciantes todavía le compraban, manteniendo la fachada de ser simplemente un campesino más. Pero por las noches, a la luz de las velas, estudiaba los documentos que don Esteban le había dado. Había mapas de las propiedades al azar, registros de deudas y créditos, contratos con comerciantes. Era una educación acelerada en la gestión de una fortuna inmensa. Catalina lo ayudaba, su educación aristocrática, demostrando ser útil para descifrar la terminología legal y los acuerdos comerciales complejos. Trabajaban juntos hasta altas horas, y en esas sesiones nocturnas, algo cambió entre ellos. La comodidad doméstica se transformó en una sociedad verdadera. Se miraban de manera diferente, se tocaban con más frecuencia, pequeños roces accidentales que duraban un momento más de lo necesario. El conde Sebastián de Villamar no era un hombre que aceptara la derrota con gracia. En su mansión de San Jerónimo, rodeado de los lujos que su título y fortuna le proporcionaban, rumiaba su humillación con una intensidad que bordeaba la obsesión. Había perdido más que una novia en ese altar. Había perdido prestigio, había sido objeto de burlas apenas disimuladas entre sus pares. Había visto cómo su orgullo era pisoteado por una mujer que prefirió a un enano antes que a él. Esa afrenta no podía quedar impune. Contrató investigadores discretos, hombres sin escrúpulos que por el precio adecuado averiguarían todo lo que había que saber sobre Tomás Salazar. Y lo que descubrieron encendió una llama de malicia en el corazón del conde. Tomás no era simplemente un campesino, era el hijo bastardo de don Esteban Salazar, uno de los hombres más ricos de la región, y si los rumores entre los sirvientes de la hacienda Salazar eran ciertos, don Esteban estaba considerando reconocerlo como heredero. Fascinante, murmuró el conde mientras leía el informe de sus investigadores en su estudio privado. El enano resultó ser un príncipe disfrazado, o al menos, un príncipe potencial. Llamó a su hombre de confianza, Darío Maldonado, un individuo de moral flexible que había servido a la familia Villamar durante décadas en capacidades que nunca se discutían en público. Don Darío, tenemos una situación delicada. Parece que nuestro amigo el enano podría convertirse en un hombre muy rico muy pronto. Eso no puede permitirse. Darío, un hombre delgado de ojos fríos y modales suntuosos, sonrió. ¿Qué tiene en mente, Excelencia? El conde tamborileó sus dedos sobre el escritorio. Varias opciones. Primero, necesitamos asegurarnos de que don Esteban no llegue a firmar ningún documento de reconocimiento, o si ya lo firmó, que esos documentos desaparezcan. Segundo, necesitamos comprometer la reputación del enano de tal manera que incluso si hereda, su posición social sea insostenible. Se reclinó en su silla. Y tercero, si nada de eso funciona, podríamos considerar métodos más permanentes. Darío asintió, acostumbrado a los eufemismos de su patrón. Déjeme investigar las opciones, Excelencia. Tengo contactos en el despacho del notario Fuentes. Podría ser posible acceder a los documentos. El conde lo despidió con un gesto. Mientras Darío se retiraba, Sebastián de Villamar se sirvió un brandy y contempló el retrato de su padre que colgaba sobre la chimenea. Los Villamar habían mantenido su posición durante generaciones mediante una combinación de astucia, crueldad cuando era necesaria, y una comprensión clara de que las reglas sociales solo aplicaban a quienes carecían de poder para romperlas. No permitiría que un defecto de la naturaleza como Tomás Salazar arruinara su venganza. Y en cuanto a Catalina, esa traidora que lo había humillado públicamente, tendría su castigo también. Cuando terminara con ellos, desearían nunca haberse conocido. Mientras tanto, en la cabaña, Catalina comenzaba a experimentar síntomas que no podía ignorar. Las náuseas matutinas, el cansancio inusual, los mareos repentinos. Al principio los atribuyó al estrés de su nueva vida, pero cuando su período mensual no llegó por segunda vez consecutiva, la verdad se hizo innegable. Estaba embarazada. La noticia la llenó de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una alegría primitiva ante la idea de traer una nueva vida al mundo, un hijo que sería producto de su unión con Tomás. Por otro, el miedo la paralizaba.
¿Qué clase de vida podría ofrecerle a un niño en sus circunstancias actuales? ¿Y si el niño heredaba la condición de Tomás? ¿Cómo enfrentaría un mundo que ya había demostrado ser tan cruel? Durante 2 semanas guardó el secreto, observando a Tomás mientras trabajaba, preguntándose cómo reaccionaría. Finalmente, una noche después de la cena, reunió el valor para decírselo. Tomás, hay algo que necesitas saber. Él levantó la vista de los papeles que estudiaba, con expresión atenta. Estoy esperando un hijo. Tu hijo. El silencio que siguió fue tan profundo que Catalina pudo escuchar su propio corazón latiendo. Tomás la miraba con una expresión que ella no podía descifrar. ¿Era miedo? ¿Alegría? ¿Preocupación? Finalmente, él se levantó y caminó hacia ella. Tomó sus manos entre las suyas, esas manos pequeñas pero fuertes que habían trabajado la tierra y construido muebles y que ahora temblaban ligeramente. ¿Estás segura?, preguntó con voz ronca. Catalina asintió. Completamente segura. Debe haber sido en las primeras semanas después de que nos casamos. Tomás cerró los ojos, y cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Nunca pensé que tendría esto, una esposa, un hijo. Pensé que la gente como yo estaba destinada a vivir y morir solos, sin dejar más huella que el trabajo de nuestras manos. La abrazó, su cabeza presionada contra el vientre todavía plano de Catalina. Te prometo que este niño nunca sentirá la vergüenza que yo sentí, nunca será tratado como menos que los demás. Lo protegeré con mi vida si es necesario, pero las promesas, por sinceras que fueran, no podían protegerlos de lo que estaba por venir. Una semana después, mientras Tomás visitaba el pueblo para comprar provisiones, fue abordado por 3 hombres en un callejón oscuro. No eran ladrones comunes. Su ropa y modales sugerían que trabajaban para alguien de recursos. El líder, un hombre corpulento con una cicatriz que le atravesaba la mejilla, fue directo al punto. Tomás Salazar, tienes algo que no te pertenece, documentos que fueron robados de la hacienda Salazar. Devuélvelos y no habrá problemas. Tomás sintió que el miedo le apretaba el pecho, pero mantuvo la voz firme. No sé de qué hablas, no he robado nada. El hombre sonrió sin humor. No seas estúpido, enano. Sabemos que don Esteban te dio copias de su testamento. Esos documentos son propiedad de la familia Salazar y no tienen validez legal en manos de un bastardo no reconocido. Dio un paso adelante. Entrégalos ahora o las consecuencias serán desagradables. Tomás evaluó rápidamente sus opciones. Estaba en clara desventaja física, y estos hombres no dudarían en usar la violencia, pero los documentos eran su futuro, el futuro de Catalina y de su hijo por nacer. No tengo nada que daros, dijo con más valentía de la que sentía. El puñetazo lo alcanzó en el estómago, doblándolo de dolor. Los siguientes minutos fueron una lluvia de golpes metódicos, calculados para causar dolor sin dejar marcas visibles. Lo dejaron tirado en el callejón con una advertencia final. Esto es solo una muestra. La próxima vez no seremos tan amables. Entrega los documentos o tu preciosa esposa sufrirá las consecuencias. Cuando Tomás finalmente logró llegar a casa, tambaleándose y con el cuerpo magullado, Catalina ahogó un grito de horror. Dios mío, ¿qué te han hecho? Lo ayudó a entrar, lo sentó con cuidado en una silla y comenzó a limpiar sus heridas con manos temblorosas. Tomás le contó todo entre jadeos de dolor. Fue el conde, concluyó. Tiene que haber sido él. Nadie más sabría sobre los documentos. Catalina sintió que la furia reemplazaba al miedo. No puede salirse con la suya. Debemos ir a las autoridades, denunciarlo. Pero Tomás negó con la cabeza. ¿A quién? Mi padre es el magistrado, y te ha repudiado. El conde tiene influencia en toda la provincia. ¿Quién nos creería? Un enano bastardo y una aristócrata fugitiva acusando a un conde de agresión. Tenía razón, y Catalina lo sabía. Estaban solos en esto. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó en voz baja. Tomás se enderezó a pesar del dolor, su mandíbula apretada con determinación. Hacemos lo que los débiles siempre han tenido que hacer, sobrevivimos siendo más inteligentes que los fuertes, y esperamos nuestra oportunidad. Sacó el sobresellado de su escondite bajo una tabla suelta del piso. Estos documentos son nuestra única arma. El conde los quiere porque sabe que son válidos,
que tienen poder legal, lo que significa que debemos protegerlos a toda costa. La salud de don Esteban Salazar se deterioraba rápidamente. Los médicos que lo atendían movían la cabeza con gravedad después de cada visita, murmurando entre ellos sobre la inevitabilidad del desenlace. El cáncer que lo consumía desde dentro era implacable, resistente a todos los tratamientos conocidos en esa época. Don Esteban lo sabía y lo aceptaba con la resignación de un hombre que había vivido plenamente y que ahora enfrentaba su mortalidad sin ilusiones. Pero antes de morir tenía asuntos que resolver, el más importante de los cuales era asegurar que su decisión respecto a Tomás se cumpliera sin obstáculos. Mandó llamar a su abogado, don Cristóbal Fuentes, un hombre meticuloso de 60 años que había servido a la familia Salazar durante décadas. Cristóbal, le dijo desde su lecho, su voz reducida a un susurro áspero, quiero que tomes precauciones adicionales con mi testamento. He escuchado rumores de que hay personas interesadas en alterarlo. Don Cristóbal asintió gravemente, comprendiendo la implicación sin necesidad de nombres. Ya he tomado medidas, don Esteban. El testamento original está en mi caja fuerte, y he depositado copias certificadas con 3 notarios diferentes en 3 ciudades distintas. Sería imposible destruir todos los ejemplares. Don Esteban cerró los ojos, aliviado. Bien, ¿y Tomás? ¿Sabes dónde encontrarlo cuando llegue el momento? El abogado titubeó. Vive en la cabaña norte de sus tierras, señor. Pero debo advertirle que su decisión de nombrarlo heredero causará un escándalo considerable. Las familias que esperaban heredar partes de su fortuna, los socios comerciales que asumían cierta continuidad, incluso algunos miembros lejanos de su familia, todos se opondrán. Don Esteban abrió los ojos, y en ellos brillaba la misma fiereza que había construido su imperio. Que se opongan. Tomás es mi hijo, y ha demostrado tener más valor en su dedo meñique que todos esos buitres juntos. Cumple mi voluntad, Cristóbal. Esa es tu única obligación. Pero el conde Sebastián de Villamar no se había quedado de brazos cruzados. Sus investigadores habían descubierto el plan de don Esteban, y ahora trabajaba febrilmente para sabotearlo. Su primera estrategia fue intentar infiltrar a uno de sus hombres en el servicio de la casa Salazar, alguien que pudiera acceder al estudio privado de don Esteban y destruir cualquier copia del testamento que guardara allí. Pero el mayordomo de los Salazar, don Arturo, era un hombre de lealtad inquebrantable que conocía cada rostro que cruzaba el umbral de la hacienda. El intento de infiltración fue descubierto y el infiltrado expulsado con discreción pero firmeza. Frustrado, el conde recurrió a su segunda estrategia, intentar sobornar al notario Fuentes. Envió a Darío Maldonado con una oferta generosa, 100 onzas de oro a cambio de perder el testamento de don Esteban y reemplazarlo con uno que dejara la fortuna a instituciones de caridad, excluyendo efectivamente a Tomás de cualquier herencia. Don Cristóbal escuchó la propuesta con expresión impasible y luego ordenó a Darío que saliera de su oficina antes de que llamara a las autoridades. El fracaso de estas tácticas enfureció al conde hasta el punto de la irracionalidad. Si no podía destruir los documentos o comprar su anulación, tendría que eliminar al beneficiario. Una noche, reunió a Darío y a otros 2 hombres de confianza en su estudio. Necesitamos una solución permanente al problema del enano, declaró sin rodeos. Un accidente, algo que no pueda rastrearse hasta nosotros pero que garantice que nunca reclamará su herencia. Darío se inclinó hacia adelante. Los accidentes en el campo son comunes, Excelencia. Un caballo desbocado, una herramienta mal colocada, un fuego en la cabaña mientras duermen. El conde lo interrumpió con un gesto. Nada de fuegos. La mujer está embarazada, y aunque me traicionó, no quiero ser responsable de la muerte de un niño no nacido. Tengo mis principios. Era una distinción moral curiosa, viniendo de un hombre que estaba planeando un asesinato. Pero así eran las contradicciones de la conciencia aristocrática. Que parezca un accidente de trabajo, un colapso en el granero, quizás, o una caída desde un techo, algo plausible. Mientras estos planes oscuros se tejían en la mansión Villamar, Tomás y Catalina vivían en una tensión constante, conscientes del peligro pero sin poder hacer más que mantenerse alerta. Tomás había comenzado a variar sus rutas diarias,
a trabajar en campos diferentes cada día, a evitar patrones predecibles que pudieran facilitar un ataque. También había comprado un viejo rifle de cacería de un comerciante de armas y lo mantenía cargado junto a la puerta de la cabaña. Catalina, cuyo embarazo comenzaba a mostrarse en su vientre ligeramente redondeado, apenas salía de la casa. Pasaba los días cosiendo ropa para el bebé, preparando conservas para el invierno que se avecinaba, y leyendo los pocos libros que habían logrado conseguir. Pero por las noches, cuando las sombras se alargaban y cada sonido fuera de la cabaña podía ser una amenaza, permanecía despierta junto a la ventana, vigilando, rezando en silencio por protección. Fue durante una de esas noches vigilantes cuando Catalina vio figuras moviéndose entre los árboles que rodeaban la cabaña. Eran 3 hombres, moviéndose con el sigilo de quienes no desean ser vistos. Su corazón se aceleró. Tomás, susurró urgentemente, «Hay alguien afuera». Él se despertó instantáneamente, años de sueño ligero producto de una vida difícil. Tomó el rifle y se posicionó junto a la ventana. Los hombres se acercaban, llevando lo que parecían ser latas, probablemente llenas de queroseno. A pesar de las órdenes del conde, sus subordinados habían decidido que un incendio era la forma más eficiente de resolver el problema. Tomás evaluó rápidamente la situación. Eran 3 contra 1, y aunque tenía un rifle, no era un tirador experto. Si disparaba y fallaba, los alertaría y podrían atacar directamente. Si no hacía nada, prenderían fuego a la cabaña con ellos dentro. «Catalina», dijo con voz baja pero urgente, «toma el cofre con los documentos y sal por la ventana trasera. Corre hacia la casa de los Méndez, a 1 kilómetro al este. No mires atrás pase lo que pase». Catalina lo miró horrorizada. «No voy a dejarte aquí para enfrentarlo solo». Tomás la tomó por los hombros. «Escúchame, si nos quedamos ambos, moriremos ambos, y el bebé también. Si tú escapas, salvas a nuestro hijo y aseguras que los documentos sobrevivan. Esa es nuestra única oportunidad». Catalina quería protestar. Quería quedarse y luchar junto a él, pero la lógica de sus palabras era irrefutable. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, tomó el cofre de madera donde guardaban los documentos vitales y se dirigió a la ventana trasera. Tomás la ayudó a salir, besándola rápidamente. «Corre, y si algo me pasa, busca a don Cristóbal Fuentes. Él sabrá qué hacer». Catalina asintió, incapaz de hablar, y comenzó a correr hacia la oscuridad, el cofre apretado contra su pecho, su vestido enganchándose en arbustos y ramas mientras avanzaba con dificultad por el terreno irregular. Detrás de ella, escuchó el grito de sorpresa cuando Tomás disparó el rifle al aire, alertando a los atacantes de que había sido descubiertos. Luego escuchó más gritos, el sonido de una lucha, y finalmente, el aterrador crepitar de las llamas. Se obligó a seguir corriendo, aunque cada fibra de su ser quería volver atrás. Tropezó, cayó, se levantó, siguió avanzando. El embarazo hacía cada movimiento más difícil, cada respiración un desafío. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vio las luces de la casa de los Méndez, una familia de campesinos que trabajaban tierras arrendadas a los Salazar. Golpeó la puerta frenéticamente. «Por favor, ayuda, mi esposo». La puerta se abrió revelando a don Fermín Méndez, un hombre robusto de mediana edad con expresión de alarma. «Señora Salazar, ¿qué sucede?». Catalina apenas podía hablar entre sollozos. «Hombres, atacaron nuestra cabaña. Fuego, Tomás está allí, por favor». Don Fermín no hizo más preguntas. Gritó a sus 2 hijos mayores y juntos salieron corriendo hacia la cabaña de Tomás, llevando cubos para agua. Catalina intentó seguirlos, pero la esposa de Fermín, doña Beatriz, la detuvo gentilmente. «Usted no puede ir en su estado, señora. Venga, siéntese, los hombres lo resolverán». Los hombres que corrieron hacia la cabaña en llamas encontraron una escena de caos. Las llamas ya habían consumido parte del techo y las paredes de madera ardían con ferocidad. Pero lo más perturbador era la figura de Tomás, tendida inmóvil cerca del pozo, mientras 3 sombras huían hacia los árboles al ver la llegada de refuerzos. Don Fermín y sus hijos ignoraron a los atacantes que huían y se concentraron en 2 objetivos:
rescatar a Tomás y salvar lo que pudieran de la cabaña. Arrastraron el cuerpo inconsciente de Tomás lejos del fuego y comenzaron a formar una cadena humana para pasar cubos de agua desde el pozo. Lograron controlar las llamas antes de que consumieran completamente la estructura, pero el daño era considerable. La mitad de la cabaña era ahora escombros carbonizados. Don Fermín se arrodilló junto a Tomás, verificando su pulso. Está vivo, pero mal herido. Hay sangre en su cabeza. Necesitamos llevarlo con el médico inmediatamente. Entre los tres hombres cargaron a Tomás y comenzaron el difícil viaje de vuelta, mientras uno de los hijos se quedaba vigilando las brasas. En la casa de los Méndez, Catalina esperaba en agonía. Cuando vio a los hombres regresar cargando el cuerpo inerte de Tomás, un grito escapó de su garganta. «No, Tomás», corrió hacia ellos, pero doña Beatriz la sostuvo. «Está vivo, señora, herido pero vivo, debemos mantener la calma». Colocaron a Tomás sobre la mesa de la cocina. La luz de las lámparas reveló la extensión de sus heridas, un golpe severo en la cabeza que sangraba profusamente, moretones oscuros en su torso y brazos, y lo que parecía ser una costilla rota por la forma en que respiraba con dificultad. Catalina tomó su mano, apretándola como si pudiera transferirle su propia fuerza vital. «No te atrevas a morir», susurró ferozmente, «no después de todo lo que hemos pasado, no puedes dejarme ahora». Don Fermín envió a su hijo menor a buscar al doctor Méndez del pueblo vecino, el único médico que no estaba bajo la influencia del conde. Mientras esperaban, doña Beatriz limpió las heridas de Tomás con agua tibia y trapos limpios, murmurando oraciones entre dientes. El doctor llegó 2 horas después, un hombre anciano pero de manos firmes y ojos perspicaces. Examinó a Tomás con cuidado profesional mientras Catalina observaba, mordiéndose el labio hasta hacerlo sangrar. «Tiene una conmoción cerebral severa», diagnosticó finalmente. «Las costillas rotas, como sospechaban, múltiples contusiones, pero lo más preocupante es la herida en la cabeza. Debemos vigilar que no haya inflamación del cerebro. Las próximas 24 horas serán críticas». Le aplicó vendajes, le dio láudano para el dolor cuando despertara, y le ordenó a Catalina que lo mantuviera quieto y observara cualquier cambio en su respiración o color. «Y usted, señora», añadió el doctor mirándola con preocupación, «está embarazada, si no me equivoco. El estrés de esta noche podría afectar al bebé. Debe descansar también». Pero Catalina se negó a moverse del lado de Tomás, instalándose en una silla junto a la mesa donde yacía, su mano aferrada a la de él como si fuera un ancla que lo mantuviera atado a este mundo. Tomás despertó al amanecer. Sus ojos se abrieron lentamente, desorientados, buscando hasta que encontraron el rostro de Catalina. «¿Estás bien?», fueron sus primeras palabras, rasposas y apenas audibles. «¿El bebé?». Catalina rió y lloró simultáneamente. «Estamos bien, ambos estamos bien. Tú eres el que casi muere, tonto». Le contó lo que había sucedido después de que ella escapara, como los atacantes habían entrado en la cabaña buscándola, como Tomás había luchado con ellos a pesar de la desventaja física, recibiendo golpes brutales pero logrando retrasarlos lo suficiente para que ella se alejara, como finalmente le habían dado un golpe que lo dejó inconsciente y luego prendieron fuego a la cabaña, dejándolo allí para morir. «Pero los Méndez llegaron a tiempo», concluyó. «Te salvaron, nos salvaron a todos». Tomás cerró los ojos, exhausto por el esfuerzo de mantenerse despierto. «Los documentos», murmuró. «¿Los tienes?». Catalina señaló el cofre que descansaba en un rincón de la habitación. «A salvo, todo está a salvo». La noticia del ataque se extendió rápidamente por el valle. Llegó incluso a los oídos de don Esteban Salazar, quien desde su lecho de muerte convocó a don Cristóbal Fuentes con urgencia. «Esto es obra del conde», dijo con voz temblorosa de furia. «Ha intentado asesinar a mi hijo. No puedo permitir que esto quede impune. Pero me estoy muriendo, Cristóbal. No tengo tiempo de buscar justicia a través de los canales legales». El abogado reflexionó un momento. «Hay una forma, don Esteban. Podemos acelerar el proceso de reconocimiento de paternidad. Si Tomás es reconocido públicamente como su heredero antes de su muerte, cualquier ataque contra él sería visto como un ataque contra la familia Salazar,
y eso traería consecuencias legales y sociales que ni siquiera el conde podría evadir. Don Esteban asintió débilmente. Hazlo. Organiza una reunión con las autoridades provinciales, con los principales comerciantes, con todos los que importan. Quiero hacer el anuncio públicamente, con testigos que no puedan ser intimidados o sobornados. Don Cristóbal trabajó con eficiencia extraordinaria. En 3 días, había organizado una reunión en el salón principal de la Hacienda Salazar, convocando a jueces, notarios, terratenientes importantes, representantes de la Iglesia y autoridades civiles. La invitación no podía ser rechazada sin insultar a un moribundo de la estatura de don Esteban. Incluso el conde Sebastián de Villamar recibió una invitación, y su arrogancia le impidió ver la trampa. Asumió que don Esteban había convocado la reunión para anunciar donaciones a la Iglesia o para hacer las paces con viejos enemigos antes de morir, como era costumbre entre los ricos en su lecho final. Asistió con su mejor traje, acompañado de Darío Maldonado, confiado en que su conspiración contra Tomás permanecía oculta. Mientras tanto, Tomás, todavía débil pero capaz de caminar con ayuda, fue transportado a la hacienda junto con Catalina. Era la primera vez que ella pisaba ese lugar imponente, y la primera vez que Tomás entraba como algo más que un sirviente. El salón principal estaba lleno cuando don Esteban fue llevado en una silla, su cuerpo consumido pero su presencia aún imponente. El murmullo de conversaciones cesó cuando levantó una mano temblorosa. Gracias por venir, comenzó con voz que, aunque débil, llevaba el peso de la autoridad. Los he convocado hoy como testigos de una declaración que debía hacer hace 30 años, pero que la cobardía y el orgullo me impidieron. Hizo una pausa para recuperar el aliento. 30 años atrás, una mujer llamada Rosa Domínguez me dio un hijo. Ese hijo es Tomás Salazar, quien está aquí presente. Señaló a Tomás, que permanecía de pie junto a Catalina, su rostro una máscara de emociones contenidas. El salón estalló en murmullos de sorpresa. El conde Sebastián se puso rígido en su asiento. Don Esteban continuó: he vivido con la vergüenza de no reconocerlo, de tratarlo como un sirviente cuando debí tratarlo como mi hijo. Pero eso termina hoy. Ante todos ustedes, declaro que Tomás Salazar es mi hijo legítimo por reconocimiento paterno, y lo nombro mi heredero universal. Don Cristóbal se adelantó con un documento elaborado. Este es el testamento de don Esteban Salazar, debidamente notariado y certificado, que nombra a Tomás Salazar y Mendoza como heredero único de todas las propiedades, bienes y derechos de la familia Salazar. Lo leyó en voz alta, cada palabra clara y legalmente vinculante. Cuando terminó, pasó el documento entre los asistentes para que lo examinaran y firmaran como testigos. El conde Sebastián observaba la escena con creciente horror. Su plan había fracasado completamente. No solo Tomás sobrevivió al ataque, sino que ahora era públicamente reconocido como heredero de una de las fortunas más grandes de la región. Cualquier movimiento contra él ahora sería obvio y traería consecuencias legales devastadoras. Darío Maldonado murmuró algo al oído del conde, pero Sebastián lo silenció con un gesto brusco. Era demasiado tarde para maniobras. El daño estaba hecho. Don Esteban no había terminado. Hay otro asunto, dijo, su voz adquiriendo un filo de acero. Mi hijo fue atacado hace 3 noches. Su hogar fue incendiado. Él fue golpeado casi hasta la muerte, y su esposa embarazada se vio obligada a huir para salvar su vida. El silencio en el salón era absoluto. Tengo razones para creer que este ataque fue ordenado por alguien en esta habitación, alguien que se sintió amenazado por la perspectiva de que mi hijo heredara mi fortuna. Los ojos de don Esteban se clavaron en el conde Sebastián con una intensidad que hizo que varios asistentes voltearan a mirarlo. No tengo pruebas suficientes para una acusación formal, todavía, pero tengan por seguro que las conseguiré, y cuando lo haga, usaré cada recurso a mi disposición para asegurar que el responsable enfrente justicia. El conde se puso de pie, su rostro enrojecido. ¿Me está acusando, don Esteban, a mí? Basándose en qué evidencia. Don Esteban sonrió, una expresión sin alegría. Como dije, conde, todavía no tengo pruebas suficientes.
pero las tendré. Los hombres que contrata siempre terminan hablando cuando se les ofrece el incentivo correcto. La amnistía por su testimonio, por ejemplo. Sebastián comprendió la implicación. Don Esteban estaba dispuesto a ofrecer perdón a los atacantes a cambio de que delataran a quien los contrató. Era solo cuestión de tiempo antes de que uno de ellos, temiendo por su propio pellejo, hablara. El conde salió del salón con la mayor dignidad que pudo reunir, pero todos los presentes notaron la tensión en sus hombros, el temblor apenas perceptible en sus manos. Había perdido. Su venganza contra Catalina y Tomás no solo había fracasado, sino que ahora él mismo estaba en peligro de ser expuesto y arruinado socialmente, posiblemente incluso enfrentar cargos criminales. Cuando se fueron los demás invitados, murmurando entre ellos sobre los dramáticos acontecimientos, Tomás se acercó al lecho de su padre. Don Esteban extendió una mano temblorosa y Tomás la tomó, ambas manos, grande y pequeña, uniéndose en un gesto que había sido negado durante 30 años. Perdóname, hijo, susurró don Esteban, por todos los años perdidos, por todo el dolor que te causé con mi cobardía. Tomás sintió lágrimas correr por sus mejillas. Está perdonado, padre, me ha dado más de lo que nunca soñé posible. Don Esteban sonrió débilmente. No, hijo, te he dado solo lo que siempre te perteneció. El resto lo conseguiste tú mismo, el respeto, la dignidad, el amor de una buena mujer. Eso nadie puede heredarlo. Don Esteban Salazar murió 3 semanas después, rodeado de Tomás, Catalina y don Cristóbal Fuentes. Sus últimas palabras fueron para su hijo: sé mejor hombre de lo que yo fui, ama a tu familia sin vergüenza, y nunca, nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Tomás sostuvo la mano de su padre hasta que el último aliento dejó su cuerpo, y luego lloró abiertamente, liberando décadas de dolor, abandono y anhelo en esas lágrimas. Catalina lo abrazó, y juntos lloraron al hombre que finalmente había encontrado el valor de hacer lo correcto, aunque llegara tarde. El funeral fue un evento masivo. Toda la provincia asistió, no solo para honrar a don Esteban sino para observar al nuevo heredero de los Salazar. Tomás, vestido con un traje negro hecho a su medida, caminó detrás del féretro con Catalina a su lado. Los murmullos y miradas curiosas continuaban, pero había algo diferente ahora: respeto, aunque fuera reacio. El dinero y el poder tenían esa capacidad de transformar la percepción social. El testamento fue ejecutado sin contratiempos. Tomás se convirtió oficialmente en propietario de la hacienda Salazar, de sus miles de hectáreas, de sus negocios y de una fortuna que lo colocaba entre los hombres más ricos de la región. Pero la riqueza vino con responsabilidades enormes. Había cientos de empleados que dependían de las decisiones de la hacienda, contratos que debían honrarse, deudas que cobrar y pagar. Tomás se sumergió en el trabajo con la misma dedicación que había aplicado a cultivar sus humildes campos. Estudió los libros de contabilidad, consultó con administradores, visitó cada rincón de las propiedades, y sorprendió a todos, incluso a los escépticos, con su competencia. Tenía un ojo agudo para los detalles, una memoria prodigiosa para cifras y contratos, y un sentido innato de justicia que se reflejaba en cómo trataba a los trabajadores. Aumentó salarios, mejoró condiciones de trabajo, invirtió en nueva maquinaria. La hacienda Salazar prosperó bajo su administración de maneras que nunca lo había hecho. Pero el conde Sebastián de Villamar no había desaparecido. Aunque no podía actuar abiertamente contra Tomás sin exponerse, continuaba conspirando en las sombras. Usó su influencia para bloquear ciertos contratos comerciales, para esparcir rumores difamatorios, para hacer la vida de Tomás lo más difícil posible sin cruzar la línea hacia lo criminal. Era una guerra de desgaste, una venganza fría y calculada. Tomás lo sabía y se preparó para una larga batalla. Contrató investigadores privados para rastrear las actividades del conde, buscando evidencia concreta de su participación en el ataque de aquella noche. Sabía que el testimonio de los atacantes sería crucial, pero esos hombres habían desaparecido, probablemente pagados generosamente por el conde para que se marcharan lejos y mantuvieran la boca cerrada. Entonces sucedió algo inesperado. Uno de los atacantes, un hombre llamado Vicente Gómez,
apareció en la hacienda Salazar una tarde de otoño, demacrado y obviamente enfermo. Pidió hablar con Tomás en privado. Señor Salazar, comenzó Vicente con voz débil, tosiendo entre palabras, vengo a confesar. Fui yo quien prendió fuego a su cabaña aquella noche. Yo y otros 2 hombres, contratados por don Darío Maldonado, quien actuaba bajo órdenes del conde de Villamar. Tosió violentamente, manchando su pañuelo de sangre. Tengo tuberculosis. Los médicos dicen que me quedan semanas, tal vez días. No quiero morir con este peso en mi conciencia. Tomás escuchó mientras Vicente relataba cada detalle, cuánto les habían pagado, las instrucciones exactas que recibieron, como se suponía que debía parecer un accidente pero que todo salió mal cuando Tomás los descubrió. El conde nos pagó para irnos lejos después, continuó Vicente, pero el dinero se acabó, y yo caí enfermo. Los otros 2 ya no están en el país, pero yo necesito hacer esto bien antes de morir. Tomás llamó a don Cristóbal Fuentes. Juntos tomaron la declaración de Vicente ante 3 testigos, notariada y legalmente vinculante. Era la evidencia que necesitaban. La acusación formal contra el conde Sebastián de Villamar fue presentada ante el Tribunal Provincial una semana después, respaldada por el testimonio de Vicente y por evidencia circunstancial que los investigadores de Tomás habían recopilado meticulosamente. El escándalo fue monumental. Un conde acusado de intentar asesinar a un heredero legítimo era el tipo de drama que las clases altas tanto disfrutaban cuando no involucraba a sus propias familias. El juicio fue largo y complicado. Los abogados del conde argumentaron que Vicente era un criminal tratando de extorsionar a un hombre inocente, pero don Cristóbal Fuentes era un litigante formidable. Presentó evidencia de los movimientos financieros del conde, pagos grandes e inexplicables hechos justo antes y después del ataque. Presentó testimonios de sirvientes que habían escuchado conversaciones comprometedoras. Y finalmente, presentó el testimonio de Darío Maldonado, quien bajo la presión de enfrentar cargos como cómplice, había decidido salvar su propio pellejo testificando contra su patrón. El veredicto fue culpable. El conde Sebastián de Villamar fue sentenciado a 20 años de prisión, sus títulos fueron revocados, y sus propiedades confiscadas para pagar reparaciones a Tomás. La noticia del veredicto se recibió con reacciones mixtas en la provincia. Algunos lo vieron como justicia servida, una demostración de que ni siquiera los aristócratas estaban por encima de la ley. Otros lo vieron como una amenaza al orden social. Un enano bastardo enviando a un conde a prisión era una inversión del mundo natural. Pero Tomás no prestó mucha atención a las opiniones ajenas. Tenía asuntos más importantes que atender. Su esposa estaba a punto de dar a luz. Catalina había llevado su embarazo con salud notable a pesar del estrés y los traumas. Ahora, en una lujosa habitación de la hacienda principal donde una vez había sido rechazado, asistida por las mejores parteras de la región, dio a luz en una fría noche de diciembre. El parto fue difícil, durando casi 20 horas, pero cuando finalmente se escuchó el llanto del bebé, Tomás, que había esperado ansiosamente afuera como era costumbre, sintió que su corazón se expandía más allá de su pecho. La partera salió con una sonrisa. Es una niña, don Tomás, sana y fuerte, y su esposa está bien también. Tomás entró en la habitación con pasos temblorosos. Catalina yacía exhausta pero radiante en la cama, sosteniendo un bulto envuelto en mantas blancas. Ven, le dijo suavemente, conoce a tu hija. Tomás se acercó y miró por primera vez a su hija. Era perfecta, pequeña, rosada, con un mechón de cabello negro y los ojos cerrados en sueño pacífico. Sus proporciones eran normales. No había heredado su enanismo. Era una niña que crecería sin la carga física que él había llevado toda su vida. Sintió una mezcla compleja de alivio y culpa por sentir ese alivio. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó Catalina. Tomás pensó en su madre, a quien nunca conoció, y en su padre, quien finalmente lo había reconocido. Rosa Estefanía, dijo. Rosa por mi madre, Estefanía por mi padre. Catalina sonrió. Rosa Estefanía Salazar y Mendoza. Un nombre fuerte para una niña que tendrá que serlo. Colocó a la bebé en los brazos de Tomás,
y él la sostuvo con una ternura que contrastaba con sus manos callosas y su apariencia ruda. En ese momento, sosteniendo a su hija, rodeado por el amor de su esposa, en una casa que ahora era suya por derecho, Tomás Salazar lloró de felicidad. Los años siguientes trajeron cambios dramáticos a la región. Bajo la administración de Tomás, la hacienda Salazar se convirtió en modelo de progreso agrícola, implementó técnicas modernas que había aprendido de libros importados, trató a sus trabajadores con dignidad y pagos justos, e invirtió en la comunidad construyendo escuelas y un hospital que servía tanto a ricos como a pobres. Su altura dejó de ser el foco de atención. La gente hablaba ahora de don Tomás el innovador, el hombre justo, el administrador brillante. Catalina también floreció. Nunca se reconcilió completamente con su padre, don Rodrigo, quien murió sin perdonarla, pero encontró su lugar en la sociedad como esposa de uno de los terratenientes más prominentes. Organizaba eventos caritativos, supervisaba las escuelas que Tomás había fundado, y crió a Rosa con amor y la determinación de que su hija creciera sin prejuicios. Rosa creció hermosa e inteligente, adorada por ambos padres, consciente desde temprana edad de la historia extraordinaria que había llevado a su existencia. Su padre le enseñó que el verdadero valor de una persona no residía en su apariencia o estatura, sino en su carácter, y ella absorbió esa lección profundamente. Una tarde de primavera, 10 años después de aquella boda apresurada en Santa Rosa, Tomás y Catalina caminaban por los campos de trigo que se extendían hasta el horizonte. Rosa corría adelante, persiguiendo mariposas con la despreocupación de la niñez. Catalina tomó la mano de Tomás. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó, de haberte casado conmigo, de todo lo que tuvimos que enfrentar. Tomás la miró, este hombre pequeño de estatura pero gigante de espíritu, y sonrió. Ni un solo día, me diste un propósito, una familia, un amor que nunca imaginé posible. Todo lo que sufrimos valió la pena por llegar a este momento. Catalina apoyó su cabeza en su hombro. Se rieron cuando me casé contigo, reflexionó. Dijeron que había perdido la razón, que me había degradado, que había arruinado mi vida. Tomás asintió. ¿Y qué piensas ahora? Catalina observó a su hija, los campos prósperos, la vida rica y significativa que habían construido juntos. Pienso que fueron ellos quienes perdieron la oportunidad de aprender la lección más importante, que el amor verdadero, el respeto genuino y la dignidad humana no tienen nada que ver con la estatura, el título o la fortuna. Y pienso, añadió con una sonrisa, que al final, la última risa es nuestra. Y así fue.